Bueno, pues buenas tardes a todos y gracias por estar aquí, por estar aquí hoy. Para mí es un placer tener la oportunidad de compartir con vosotros un tema que considero fundamental en el panorama comercial actual. Nuestro rol, el de cada uno de nosotros, porque aquí vendemos todos, nuestro rol como vendedores híbridos. Entonces, me gustaría que por un momento, ¿de acuerdo?, pudieseis imaginar lo siguiente. Vivimos en un mundo en constante evolución, donde la tecnología, como estamos viendo cada día, avanza a pasos agigantados. Los hábitos de consumo cambian de forma muy rápida y las expectativas de los clientes nunca habían sido tan altas, ¿de acuerdo? Tienen unas expectativas a día de hoy altísimas. Entonces, bueno, tenemos que pensar en este escenario desafiante y aquí es donde surge nuestra figura, ¿no? Nuestra figura que no solo se adapta a estos cambios, sino se ha ido adaptando a todos los cambios que cada uno de nosotros hemos ido viviendo poco a poco. Y no solo ello, sino que abrazamos estos cambios y los utilizamos como oportunidades para destacar, ¿de acuerdo? Entonces, durante la sesión de esta tarde, exploraremos varias cosas. Exploraremos, por un lado, qué significa ser un vendedor híbrido en este entorno dinámico en el que estamos. Por otro lado, veremos cómo se distingue de los modelos tradicionales de venta. Y lo más importante, por qué nuestro papel es tan fundamental en todo el proceso. Entonces, por otro lado, descubriremos también cómo combinan lo mejor de los dos mundos, ¿no? La calidez y el contacto con la gente, con, por otro lado, el poder y la eficiencia de la tecnología, ¿no? Que hoy más que nunca, pues la tenemos que llevar de la mano y no darnos la espalda. Pero antes de sumergirnos en todos estos detalles, yo os lanzo una pregunta que si no me equivoco, el chat está activado para que vosotros vayáis escribiendo y al final de la sesión miramos un poco qué habéis escrito. Entonces, me gustaría comenzar con una pregunta provocativa. Entonces, me gustaría preguntaros si si sois vendedores híbridos, por un lado, y por otro lado, en esa misma pregunta la doblo y os pregunto qué significa realmente ser un vendedor híbrido en el contexto actual. Entonces, esta sería mi pregunta. Quien quiera que escriba en el chat, yo creo que está activado. Y bueno, sin más preámbulos, empezamos. Un tema importante, ¿no? Un primer mensaje. Yo os iré lanzando varios mensajes esta tarde, ¿no? La primera es, bueno, estamos en una época de cambio, siempre estamos en una época de cambio. Entonces, pensar, por ejemplo, pues bueno, cuando hablamos de transformación constante, siempre hemos estado viviendo en este tren de transformación, ¿no? Entonces, bueno, la digitalización y la evolución tecnológica lo están redefiniendo todo, ¿no? Entonces, en esta época de cambio, a consecuencia todo este desarrollo tan rápido de todos los meses que hace ya bastante tiempo estuvimos parados, muchas empresas estuvieron paradas, toda esta digitalización se disparó a otros niveles, ¿no? Entonces, pensemos que a día de hoy eh, hablamos igual que los religiosos, ¿no? El antes de Cristo, después de Cristo, nosotros a día de hoy hablamos casi cada día del antes del COVID y el después del COVID, ¿no? Entonces, cuando hablamos de toda esta digitalización, antes del COVID, después del COVID, pensar que según estudios hechos por la primera consultora del mundo, como consecuencia del COVID, el 60 y 70% de las ventas en el sector industrial, sobre todo en B2B, se siguen realizando online, ¿no? Entonces, para muchas empresas, pensar que se ha terminado los viajes a América Latina, los hoteles, los aviones, porque en el sector B2B muchas empresas, a raíz de, se han sentido mucho más cómodas, han recortado gastos y han visto que la efectividad puede ser hasta superior, ¿no? Entonces, por un lado se gana eso, por otro lado nosotros, ¿no? Como vendedores, perdemos el darle la mano a alguien, tomarte un café con alguien, hablar, visitar, vernos, ¿no? Tocarnos, ¿no? Entonces, comer con alguien, llevarle un detalle, ¿no? Entonces, al final, tampoco podemos observar el lenguaje corporal de las personas.
¿de acuerdo? Que muchas veces a nosotros nos ayuda mucho a la hora de ir a vender, ver cómo está la persona, etcétera. Entonces, nuestra capacidad de conectar de forma emocional, en cierta manera, sí que ha cambiado, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros, al final, ¿no? Como sociedades anónimas que somos, trabajes para una empresa o representes a una empresa, pero al final cada uno de nosotros somos sociedades anónimas, lo que tenemos que pensar es dominar el medio digital lo máximo posible y la parte emocional, al final, tenemos que jugar esas cartas de diferente manera, lo cual nos exige a todos nosotros tener un buen dominio de los medios digitales. ¿Por qué? Porque si lo pensáis, ¿de acuerdo? Cada uno de nosotros, cuando uno de estos tres símbolos te está fallando en tu día a día, lo empezamos a pasar fatal, lo empezamos a sufrir. Si te quedas sin batería, si te quedas sin wifi, etcétera, etcétera, cada uno de nosotros estamos sufriendo, ¿no? Otro mensaje importante para compartir con vosotros es que la transformación digital, bueno, ¿qué ha hecho? Ha permitido un poco a las compañías llegar a sus clientes también a través de diversos canales en línea, cosa que es buena para nosotros también, ¿no? Aquí podríamos hablar un poco de la palabra omnicanalidad, que sí que hace unos años era una palabra que te encontrabas en todos lados, ¿no? Que al final son todos los canales que cada uno de nosotros tiende eh, hacia el otro lado para estar en contacto con tu cliente o con tu posible cliente. ¿De acuerdo? Redes sociales, web, aplicaciones móviles, plataformas de comercio electrónico, etcétera, 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 ¿no? Con todo ello nosotros maximizamos nuestro alcance y mejoramos un poco lo que es otro punto muy importante de esta tarde. En otro mensaje, al final, cada cliente es una foto diferente y nosotros lo que tenemos que hacer con cada uno de nuestros clientes es ofrecerles una experiencia cliente distinta, ¿no? Y siempre darle un poquito más por lo que han pagado. Entonces, cuando hablamos de cambios, pues bueno, estamos ante una época de transformación digital muy bestia y hay cambios externos que nos afectan obviamente a las empresas, a nosotros, y también hay cambios internos, ¿no? Por otro lado, si nosotros también nos quitamos la gorra de vendedores, pues en los hábitos sociales está cambiando todo a una velocidad brutal, ¿no? Hay gente que ya creo que hasta está empezando a vender por TikTok u otros canales de venta, ¿no? Porque al final tienes que analizar dónde están tus clientes, depende de la edad, depende de la generación, los encuentras en unas redes sociales o en otras, ¿no? El entorno ha cambiado muchísimo, los productos, si pensamos en la distribución y el cliente ha cambiado muchísimo. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros también, ¿no? Si nosotros nos ponemos la gorra de clientes, tenemos que analizar que todo ha evolucionado de una forma muy acelerada, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros, como nuestros posibles clientes, estamos muy informados de todo, es más, estamos infoxicados de información, estamos muy bien formados. Por otro lado, todos nuestros padres, algún abuelo que esté aún por ahí, se sienten muy cómodos con las herramientas digitales, ¿no? Gracias también a todo lo que pasamos, ¿no? Que nos obligaron un poco a ponernos las pilas. Cada vez controlamos más nuestro proceso de compra y cada vez es más difícil fidelizarnos. Por entonces estamos en mercados muy competitivos donde nosotros como vendedores tenemos que ser una auténtica navaja suiza y sentirnos cómodos en todos los posibles canales de contacto con un cliente. ¿Y por qué os digo esto? Porque si pensamos en la forma del comprador, ha cambiado, ¿no? Porque hay un porcentaje muy alto, ¿de acuerdo?, del proceso de venta que el comprador hace sin nuestra presencia, ¿no? Porque te informas, porque ves, porque preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tú ya te has hecho el croquis del producto a un 60% y nosotros aquí, ¿no? Si nosotros le queremos dar la vuelta a la tortilla, lo que tendríamos que decir aquí es, nosotros tenemos un 40% de importancia para cerrar la venta y el 60% ya lo ha hecho previamente el cliente, que a nosotros ya nos ayuda, porque si él se informa, etcétera, viene más preparado, entonces tenemos una conversación más de tú a tú, ¿no? Entonces luego objeciones, frenos, el cierre, negociación, etcétera, o el seguimiento, ya lo haremos una vez estemos cara a cara, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que analizar un poquito, ¿no?, la evolución de este vendedor. Bueno, porque este vendedor, al principio de todo, había más demanda que oferta, entonces no vendías tanto, sino más bien te compraban. Entonces, estabas en un mercado de mucho lujo, ¿no? Porque al final la gente te venía a ti a comprar. Por otro lado, pasamos al segundo tipo de vendedor, ¿no? Fue evolucionando, subió un peldaño más. Entonces, en este segundo punto, el vendedor
escucha atentamente, ¿de acuerdo? Antes no hacía falta que escuchases tanto porque te venían a comprar, oye, necesito esto, necesidad, cubres mi necesidad y punto. En este segundo escalón sí que tienes que escuchar al cliente, comprender su problema y le tienes que explicar un poco de qué manera tu producto le puede dar la solución. Subimos un escalón más, ¿de acuerdo? Subimos al tercer escalón. En este escalón los mercados ya son hipercompetitivos, ¿de acuerdo? Ya no tiene nada que ver con el escalón número uno. Hay mucha infoxicación, es decir, recibimos información por todos lados que acabamos bastante, nos explota la cabeza en muchas situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú recibes mucha información de todos lados, ¿no? No es como en el escalón número uno, que lo tenías todo más claro, más información, más infoxicación, empiezas a dudar, empiezas a comparar. Entonces, aquí es donde el vendedor también se desarrolla, ¿no? Entonces empieza a hacer al cliente pensar, empieza a hacer pensar sobre qué, sobre su negocio, le ayuda, le facilita la toma de decisiones y cuando eres un vendedor asesor también puedes empujar a tu cliente a tomar esas decisiones, ¿no? Al final, yo muchas veces me gusta explicarlo de una manera más fácil, ¿no? Al final nosotros, los que salimos a vender, somos como hobbits, porque nosotros vamos por pueblos, ciudades y aldeas sin parar y vemos mundo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú entras en una empresa y vas a hablar, pues dependiendo de cada uno de nosotros, ¿no? El director de compras, el director de recursos humanos, quien sea, pues es gente que se pasa 8 horas al día en su despacho, se pasa 8 horas al día en su pequeño castillo, que sería su empresa, y no ve mucho más. A lo mejor va a una o dos ferias. Lo que pasa es que nosotros, actuando como vendedores asesores, tenemos esa buena mano de poderle decir un poquito qué hay fuera, qué es lo que está funcionando y qué es lo que te podría funcionar a ti en tu negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos los que vemos mucho más de lo que hay fuera de estas puertas, ¿no? Y por último paso pasaríamos al cuarto punto, ¿no? El vendedor asesor híbrido, ¿de acuerdo? Esta persona, ¿quién es? Es el vendedor asesor del punto 3, pero es capaz ya de desplegar un poquito todas estas capacidades en este mundo omnicanal en el que estamos viviendo, ¿no? Que sería el gran reto. Al final sería como el pavo real cuando despliega todo su plumaje, ¿de acuerdo? Eh, Aquí tenemos un poco los 4 puntos que os comentaba. Entonces, al final, cuando una persona te dice, oye, vendedor híbrido, ¿no? Que está en boca de todos, al final es una persona que se mueve muy cómodamente si tiene que hacer cosas de forma online, por ejemplo, como estamos haciendo esta tarde, o si las tiene que hacer de forma presencial. ¿De acuerdo? Es una persona que se siente cómodo y no tiene ningunos problemas. ¿Qué puede pasarnos cuando hablamos de esto? Ante cualquier tipo de cambio, cosas nuevas que nos van saliendo, a nosotros nos pueden crecer mucho las creencias, ¿de acuerdo? En este sentido, las creencias que nos limitan. Entonces, cuando hablamos de creencias, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que pensar cada uno de nosotros ante todos estos cambios que están pasando y no dejarán de ocurrir, qué tipo de mensajes me estoy trasladando yo a mí mismo, no digamos, si a la derecha o a tu izquierda tú tienes un pepito grillo. ¿Qué te está diciendo? Te está hablando de forma motivante, que te haga tirar hacia adelante? ¿O te está poniendo un poco el freno de mano? Te está llenando de miedos? ¿Te está llenando de dudas? ¿Te está llenando de prejuicios? Entonces es muy importante que cada uno de nosotros, frente a cualquier cambio, ¿de acuerdo? Analicemos un poco cómo nos estamos hablando. Porque cuando hablamos de creencias, lo que tenemos que pensar es que son meramente opiniones o puntos de vista, ¿de acuerdo? Para otras personas. ¿Qué pasa? Que las creencias que nos decimos a nosotros mismos, para nosotros son verdades absolutas, 100%. En cambio, cuando tú compartes esas experiencias, esas creencias con otra gente, para estas otras personas, al final son tus puntos de vista o tus opiniones acerca de la tecnología, acerca de la inteligencia artificial, acerca de las visitas que tú tienes que hacer, si las tienes que hacer un lunes por la mañana o un viernes, si te funciona más, te funciona menos. Entonces, muy importante, un punto importante, el ver cómo nos estamos hablando a nosotros mismos. Otro punto importante, ¿de acuerdo? Que también nosotros controlamos al 100%, es la actitud que nosotros tomemos ante las nuevas situaciones que tengamos delante. ¿De acuerdo? Entonces, ante las nuevas situaciones que nosotros tenemos delante, podemos elegir tomar una actitud u otra. Al final, pensar que del 100%, el 80%
siempre depende de la actitud que nosotros tengamos. Entonces, este porcentaje no es un porcentaje que yo me haya sacado aquí de la chistera, ¿no? Sino es el resultado de muchísimos estudios a nivel de recursos humanos, de grandísimos expertos que pueden confirmar, y estoy seguro que todos vosotros también lo podríais confirmar, que la actitud al final es lo que hace que tú tires hacia adelante o que no tires hacia adelante, que te quedes parado, porque depende de nosotros. Si nosotros pensamos en éxito, tenemos más probabilidades de tener éxito. Si nosotros siempre estamos pensando en fracaso, problemas, drama, presión, etcétera, pues nuestra actitud cambia, nuestra cara cambia, nuestro comportamiento cambia. Entonces, una cosa importante que nos tenemos que acordar todos es que cuando tú vendes, estás transmitiendo entusiasmo. Punto. Otra frase, cuando tú vendes, puedes estar transmitiendo estrés, puedes estar transmitiendo cabreo, puedes estar transmitiendo que no crees en el producto que estás vendiendo o el servicio. Entonces, mucho ojo ante la actitud que nosotros tengamos, porque es la actitud que nosotros transmitiremos a la persona que tenemos siempre delante. Entonces, a partir de aquí, yo no tengo una bola de cristal, vosotros tampoco. Entonces, ¿el futuro del trabajo será híbrido? No lo sabemos. ¿El futuro del trabajo estará más relacionado con la inteligencia artificial? Pues desgraciadamente es algo que tampoco sabemos, ¿no? Entonces, ante todas estas incertidumbres que nosotros tenemos delante, podemos hacer varias cosas. Podemos gritar, ¿no? No sé si lo habéis visto, pero en redes sociales, en muchas empresas ya tienen la habitación para insonorizada, donde tú entras, gritas, sales y ya un poco, respiras un poquito mejor y vuelves a tu trabajo, ¿no? Otra opción que podemos tener, ¿no? Que yo no la aconsejo es hacer operación avestruz, ¿de acuerdo? Bueno, si nosotros, ante todos estos cambios que hay, sobre todo tecnológicos, ¿no? Que nos pueden ayudar en nuestro día a día y muchísimo, hacemos un poco operación avestruz, el problema cuál será, que o tu empresa te cambiará o tu cliente te cambiará si nos anclamos en el no cambio, ¿de acuerdo? Entonces es importante lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Nosotros como comerciales, polivalentes, nos tenemos que saber muy bien en todos los ámbitos, ¿no? Ya a día de hoy ya no cuela tener problemas técnicos antes de conectarte con un cliente, ¿no? En el 2020, pues oye, pero lo aceptábamos todos, pero a día de hoy, después de 4 años, pues ya tenemos que estar muy bien rodados, ¿no? Ya, o al menos eso es lo que se espera de nosotros, ¿no? Después pensar un poquito que, bueno, siempre se decía, ¿no? Que la inteligencia artificial uh, uh, nos va a quitar el trabajo, ¿no? Entonces, nos asusta. Bueno, depende, ¿no? Al final, un punto importante también sobre la inteligencia artificial, que quien sepa utilizar la inteligencia artificial a su favor, en favor de su empresa, en favor de su día a día comercial, tendrá más números de no perder tampoco el trabajo, ¿no? Pero todo esto, lo que decíamos, ¿no? No tenemos una bola de cristal. También, por ejemplo, pensar que en el último congreso del Mobile ya hay robots, ¿no? Que esto hace unos años, cuando lo hablábamos, aún no existía, ¿no? Lo que pasa es que a día de hoy hay robots ya que han hecho que tengan sentimiento, ¿no? Les han puesto piel, gesticulan y ya tienen emocionalidad. Entonces, a un robot le dices ponte triste y se pone triste, ¿no? Entonces, al final son cosas que nosotros no podemos controlar. Entonces, la conclusión es que, bueno, el cambio lo tenemos ahí, la investigación no va a parar. Entonces, si antes dábamos pasos agigantados, a día de hoy los tenemos que dar aún más grandes, ¿no? Entonces, importante, por un lado, no resistirse a todos estos cambios, porque sí que en muchos cursos, ¿no? Cuando yo imparto cursos en abierto, entonces te viene gente a nivel multisectorial, industrias, servicios, etcétera. Cuando hablamos de estos temas, de inteligencia artificial, por ejemplo, pues hay mucha gente que está encantada, ¿no? Que está encantada y dice, ostras, la de tiempo que me quita en mi día a día. ¿De acuerdo? Entonces, mucha gente te lo dice, te dice, ostras, es como tener a alguien 24 horas ayudándote, ¿de acuerdo? A que tú puedas ejercer tu labor comercial, ¿de acuerdo? Y este alguien te ayuda un poco a nivel administrativo, ¿no? Sobre todo nosotros que estamos en un sector, ¿no? Siendo agentes comerciales, que al final somos sociedades anónimas que lo hacemos todo, ¿no? No tenemos el departamento de administración que nos prepara las facturas, las preparamos también nosotros, no tenemos a otra persona que se pone a contestar correos electrónicos por nosotros, ¿no? Entonces, abrazar un poquito todos estos cambios.
Otro mensaje importante para daros al final, para poder integrar nuevos conceptos, digamos, y no estar atados a nuestra antigua manera de pensar, lo que tenemos que hacer es, en la mochila que cada uno de nosotros llevamos cargada, ir quitando un poco el peso que para nosotros ya no es necesario. O sea, porque hay cositas que se han quedado anticuadas, lo que se queda anticuado lo vamos dejando por el camino y vamos añadiendo a la mochila cosas nuevas que nos pueden facilitar nuestro día a día. Entonces vosotros me podéis decir, oye, Luca, encantado, oye, estos primeros minutos muy bien, nos has mandado muchos mensajes, pero ¿por dónde empezamos? Porque aquí nos has hablado de muchas cosas, ¿no? Que entre una cosa y la otra. Entonces me podéis decir, oye, Luca, ¿por dónde empezamos todo esto, no? Entonces aquí sí que os diría que cada uno de nosotros, cada X tiempo, se tiene que hacer un poco un análisis comercial. Es decir, tiene que ponerse el termómetro debajo del brazo para poder un poco analizar varias cosas. ¿De acuerdo? Porque como todo va cambiando, estos puntos que vamos a tocar ahora también van cambiando, ¿no? Entonces, el primer punto es que cada uno de vosotros analice a día de hoy, a 21 de marzo, qué está pasando con mis clientes. ¿Qué está pasando con mis clientes? ¿Qué está pasando por mi zona de trabajo, ¿no? Porque a lo mejor me dices, no, mira, mis clientes, pero bueno, yo tengo Cataluña, Aragón, Andalucía y País Vasco. Perfecto. ¿Qué está pasando con tus clientes en tus zonas de influencia? Por otro lado, analizar también si está cambiando el mercado o no está cambiando vuestro mercado. Es decir, oye, se mantiene igual que hace un año, ha habido cambios. Si ha habido cambios, son cambios positivos, son cambios negativos, ¿de acuerdo? Segundo punto muy importante. Tercer punto muy importante para analizar. ¿Qué pasa con mi fórmula de valor? Que os la comentaré dentro de un rato. ¿De acuerdo? Al final, mi fórmula de valor es mi ADN a la hora de salir a vender. ¿De acuerdo? Punto número 4. Importante a día de hoy, ¿qué información tengo? ¿La tengo que recabar toda yo? ¿Tengo la suerte o la desgracia, pero la tengo, que tengo un departamento de marketing en mi empresa que me puede facilitar más información, más estudios, producto, etcétera, etcétera? La número 5, sí o sí tenemos que saber qué hacer nuestra competencia. En muchos cursos, yo me sigo encontrando siempre, cuando hablas sobre la competencia, alguna persona en el curso que te dice, ostras, al 100% no sé lo que hace mi competencia. Sí, bueno, vende lo mismo que nosotros, pero digo, pero ¿sabes cómo lo vende? ¿Sabes cómo capta? ¿Sabes cómo trata a su cliente o su posible cliente? ¿Sabes cómo, cuanto más sepas sobre esa competencia, más cositas puedes aprender tú o puedes diferenciarte tú? ¿De acuerdo? Y el punto número 6, que también es igual de importante, es si nosotros, cada uno de nosotros, estamos preparados, si nosotros estamos bien formados, si nosotros estamos enfocados para ser vendedores híbridos. Si en este punto os falta algo, pues, oye, como estamos en ese análisis, oye, ¿qué es lo que me falta a día de hoy para yo ser un vendedor, una vendedora híbrida al 100%? Entonces, buscar si tenéis algún punto ahí que estáis fallando para pasar por la ITV. ¿De acuerdo? Entonces, otro punto importante, ¿cómo valora el cliente en su cabeza lo que le estamos ofreciendo? Entonces, nosotros le podemos estar ofreciendo un producto, nosotros le podemos estar ofreciendo un servicio, hasta aquí fantástico. Entonces, hagamos una cosa, salir un poco del zoom, ¿de acuerdo? Quitarle el zoom, ahora pensar en vosotros como posibles compradores, ¿de acuerdo? Entonces, vosotros cuando vais a comprar un producto o un servicio, ¿de acuerdo? Dentro de vuestra cabeza, sin vosotros ponerle nombre ni apellidos, pensáis, ¿qué me dan y qué es lo que me está costando? ¿De acuerdo? Hasta aquí ningún secreto. Entonces, cuando hablamos del qué me dan y qué me cuesta, tenemos que pensar en lo siguiente. Cuando tú vas a comprar un producto o un servicio, te están dando un producto, estás comprando una marca y estás comprando un servicio. ¿De acuerdo? Hasta aquí, perfecto. Por otro lado, el producto o servicio que estás comprando te puede dar unas posibles inseguridades, unas posibles incomodidades y, sí o sí, lo que vayas a comprar tiene un precio. No va a ser gratis. ¿Cómo funciona esta fórmula? En esta fórmula hay varios factores que ya te vienen. El producto y la marca los defiendes tú, ¿no? Tú te pones la camiseta de tu empresa, entonces tu empresa te da un producto y tu empresa te da una marca. Perfecto. Mejor marca, mejor producto, mejor reputación, más fácil nos están haciendo ya el trabajo. Hasta aquí perfecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como estos vendedores híbridos? ¿De acuerdo?
Sobre todo, en la parte de arriba, dar mucho servicio, ¿de acuerdo? Dar mucho servicio, pero cuando hablo de servicio, no hablo solo de nuestro servicio como vendedores híbridos, sino el servicio que da toda la empresa, ¿de acuerdo? Porque si nosotros somos muy buenos dando el servicio, cuidando al cliente, cerrando la venta, etcétera, pero después a nivel interno el departamento de logística está fallando. Entonces, en vez de 10 días, al final lo recibe en 20 días, ¿no? Porque ha habido un problema con la nave, etcétera, pero esto al cliente no le importa. El cliente piensa de 7 días a 15. Uf, entonces ya, check, ya te pone una crucecita ahí. Por otro lado, no sé, si tu cliente siempre tiene el contacto contigo, o a lo mejor tiene un problema con una factura y llama al departamento administrativo. Entonces luego tu cliente te dice, llame al departamento administrativo, pero qué bordes que son, ¿no? Y pasa en muchas empresas, ¿no? Que el vendedor intenta acapararlo todo porque dice, ostras, yo no quiero perder valor delante de mi cliente. Si mi cliente tiene un problema, ya se lo resuelvo yo, porque como llame directamente a la empresa, va a hablar con gente que no está acostumbrada a hablar con el cliente directamente. Entonces, bueno, no tienen esa facilidad que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, si incrementamos mucho el servicio y reducimos toda la parte de abajo, es decir, reducimos incomodidades y reducimos inseguridades, ¿de acuerdo? Cuantas más incomodidades vosotros seáis capaces de reducirle a un posible comprador o a un cliente, cuantas más inseguridades vosotros seáis capaces de reducirle a un cliente, entre paréntesis, venta emocional, ¿de acuerdo? La parte de abajo es venta emocional 100%, la parte de arriba es una venta más racional. Entonces, menos incomodidades, menos inseguridades, vas a tener a un cliente muy contento y luego ya hablaremos de precio, ¿no? Porque si cuando nosotros vamos a presentar nuestro producto, nuestro servicio, empezamos a entrar en la guerra de precio, no, es que eres muy caro, no, es que, no, perdón, no, caro, no te preocupes, oye, te puedo hacer hasta un 15% de descuento en esta primera compra. Perfecto, entonces hoy te hago a ti el 15%, en tu primera visita se te han bajado los pantalones, te has cagado, entonces yo digo, ostras, con esta persona le voy a ir siempre a precio, le voy a apretar siempre en precio. En cambio, si nosotros defendemos nuestro producto, defendemos la marca que estamos defendiendo, damos un buen servicio y lo podemos demostrar, reducimos incomodidades, reducimos inseguridades, tenemos mucho más para luchar a la hora de cuando una persona te diga, oye, es que me pareces caro, ¿de acuerdo? Entonces ya podrás rebatirlo mucho más, ¿de acuerdo? Entonces acordaros de esta fórmula. Sí que me gustaría para vosotros, ¿no? Que pensáis en cada uno de estos puntos que veis en la fórmula y pensáis a día de hoy cómo vosotros lo veis y cómo vuestros clientes lo pueden estar viendo a día de hoy. El producto que vendéis, la marca que ofrecéis, el servicio que estáis dando, no solo vosotros, sino toda la empresa, ¿de acuerdo? Eh, las incomodidades que puede estar teniendo a día de hoy vuestro cliente, las inseguridades y después cómo valora o no valora el precio, ¿de acuerdo? Más cositas. Ahora me podéis decir, perfecto, ¿qué más? ¿Hay más cositas? Y digo, hay más cositas, no os preocupéis. Entonces, vamos a hablar un poquito también aquí de las 5 claves del vendedor híbrido, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de las 5 claves, tenemos que empezar un poquito por la importancia de poner al cliente en el centro de todas nuestras operaciones, ¿de acuerdo? Habrá un segundo paso, que es la importancia de cada uno de nosotros en dominar las fases de la venta en remoto, que las veremos dentro de un momento y veréis que hay bastante diferencia con la venta presencial, que vosotros ya, bueno, ya sois hasta expertos también, ¿no? El tercer punto, la importancia de desarrollar la inteligencia emocional de forma híbrida. El cuarto punto, la importancia de saber cómo utilizar los distintos canales que cada uno de nosotros tenemos a día de hoy para poder contactar a nuestros clientes o posibles clientes. Y en el punto número 5, la importancia de cada uno, para cada uno de nosotros, de que seamos capaces de gestionar nuestra marca personal eh, para poder vender el social selling, ¿de acuerdo? Para hacer esa venta no directa, sino aprovechar esas redes sociales, ¿de acuerdo? Entonces, en el paso número 1 es vital que nosotros pongamos el cliente en el centro. Entonces, también os tengo que decir que me encuentro muchas veces con gente, también cuando acompaño a vendedores, que me dicen, sí, 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 está muy bien, ¿no? Nosotros ponemos el cliente en el centro.
Y nosotros cuando llegamos a la empresa y tenemos una reunión de ventas, la primera transparencia que nos ponen es en la empresa, el cliente siempre está en el centro, maravilloso. Y luego que mucha gente me dice, pero luego no es así. Luego no es así por todo lo que comentábamos antes. Nosotros hacemos un trabajo de 10, lo que pasa que luego hay otros departamentos que no mantienen esos estándares que nosotros mantenemos y es cuando nosotros caemos en picado. Y es cuando a mi posible cliente empieza a levantar las orejas y, oye, pues voy a llamar a esta otra empresa porque, ostras, como esta empresa me ha fallado, voy a ver con la otra empresa cómo puede ser, porque tengo una urgencia, necesito este pedido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, le estamos dando alas a la competencia a que poco a poco se haga fuerte con nuestro cliente y luego al final nuestro cliente nos puede querer mucho, nos puede adorar mucho, pero al final si otra empresa le ejecuta lo que necesita mucho más rápido y más efectivo, al final, tristemente, perderemos ese cliente, ¿no? Entonces, lo que tenemos que pensar es lo que hablamos un poquito antes, ¿de acuerdo? Al final, hace mucho tiempo, la venta era mucho más fácil. ¿Por qué? Porque había pocos productos, había poca competencia y teníamos muchísima gente alrededor revoloteando que quería nuestro producto, ¿de acuerdo? ¿Qué hemos pasado? Hemos pasado a una infoxicación, a una cantidad de productos iguales donde cada vez es más difícil diferenciarse, ¿no? Porque tu producto, el mismo producto que vendes tú, lo está vendiendo la competencia, pero lo están vendiendo, tu competencia a lo mejor son 10 empresas más, 3, 5, 7, ¿no? Pero están vendiendo absolutamente lo mismo. Entonces, es más difícil entrarle por los ojos a un cliente, a no ser que tengas el producto superestrella, ¿no? Estos productos top que todo el mundo quiere. Entonces aquí, al final, pensar otro mensaje importante. Aquí la diferencia la hacemos cada uno de nosotros en todo el proceso comercial. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de la importancia de poner al cliente en el centro de nuestras operaciones y que no esté solo en el centro de las nuestras, sino que esté de toda la empresa, ¿de acuerdo? Pensemos su momento, analicemos su momento dos tipos de empresas, ¿de acuerdo? Una empresa que te trae comida a casa o actúan también como mensajeros o les puedes pedir, estás enfermo, te traen los medicamentos a casa, etcétera, ¿de acuerdo? O los antiguos videoclubs en los cuales todos nosotros hemos estado en algún momento de nuestra vida, ¿no? Estabas en casa, bajabas, videoclub de la esquina, de cada película habían 2 o 3 copias, 4, ¿no? Con la cintita amarilla. Entonces, muchas veces, ¿qué pasaba? Peli nueva, ostras, pues no sé cuándo la podré ver, ¿no? Porque claro, va rotando, va rotando, va rotando y solo hay 4 copias. Y somos muchos en el pueblo, ¿no? O somos muchos en el barrio. Entonces, una pregunta que yo os haría es esta. Tanto un Globo como un Netflix se cargaron un poco, por ejemplo, Netflix se cargó a los videoclubs de barrio, ¿no? Entonces, esto siempre, al final, es una dialéctica interesante, ¿no? Siempre para tener, porque al final hay gente que te dice, ostras, se los cargaron, es que no les dieron opción. Pero mucha gente también dice, ostras, al final, un poco lo que hizo esta gente que fue pensar un poco, poner un poco, al final, el cliente en el centro y pensar, oye, a la gente también le gusta vivir bien, ¿no? La gente cada vez es más comodona, la gente cada vez quiere las cosas con mucha rapidez, ¿no? Entonces, cada vez nosotros nos volvemos más, entre comillas, más vagos, más vividores, ¿no? Bombivans. Entonces, al final, ostras, en vez de bajar al videoclub, oye, enciendo la tele por una suscripción que a lo mejor puedo compartir con 2 o 3 personas, puedo ver las pelis que quiero, después la inteligencia artificial ya entiende mis gustos, entonces me ofrece, ¿no? Entonces, al final, una empresa tipo Globo, ¿no? Globo igual, ¿no? Globo al final, oye, puedes salir a comer o yo qué sé, imagínate, ¿cuántos de vosotros trabajáis en casa? ¿Cuánto tiempo tenéis para cocinar al mediodía? Si no os ponéis a hacer los tuppers un lunes por la mañana, entonces, pues a lo mejor dices, es que hoy no me da tiempo a comer. Pues mira, mientras paso una propuesta, espera, llamo un Globo y me pido, yo qué sé, me pido comida japonesa o me pido comida deliciosa, ¿no? Esto dependiendo, pero al final, ¿qué han hecho estas empresas? Han puesto al cliente en el centro de sus operaciones. Al final, una cosa te acaba llevando a la otra, ¿no? Entonces, si hay otras empresas, ¿no? Aquí te podríamos sacar otros logos, ¿no? Kodak, BlackBerry, Nokia, ¿no? Empresas maravillosas que todo el mundo, todos nosotros conocemos y seguro que hemos tenido más de un teléfono de una de estas dos marcas, etcétera, pero ahí se quedaron.
¿no? Al final no acabaron poniendo el cliente en el centro, ¿no? Entonces, ojo, ¿no? Nosotros en esa forma de venta, ¿no? que tenemos a día de hoy mucho más, también más tecnológica, siempre tener a ese cliente en el centro. El paso número dos, importantísimo que cada uno de nosotros domine las fases de la venta en remoto. ¿De acuerdo? Creo que a día de hoy muchos de vosotros ya sois grandes expertos, pero tengo que decir que a día de hoy también veo mucha gente que le cuesta mucho toda esta venta en remoto, ¿no? ¿Por qué? Porque les cuesta mucho adaptarse a los cambios. Entonces, hay, según qué sectores, como os decía antes, pues la venta presencial es mínima, ¿no? Entonces, es mucho en remoto ahora. Entonces, es en remoto a lo mejor las primeras veces, luego cuando vas a cerrar o cuando vas a presentar la propuesta final ya es presencial, pero hasta que llegue ese punto es todo en remoto. Entonces hay gente que le cuesta mucho, hay gente que te dice, a mí yo soy muy fuerte yéndome a comer con alguien, o yo soy muy fuerte yendo a visitar en persona a, a, a su empresa, etcétera. Entonces, aquí un poquito lo que tenemos que pensar, ¿de acuerdo? Es que hay una preparación, ¿de acuerdo? Después hay lo que sería la visita en remoto y después tenemos un seguimiento. Entonces, como veréis más adelante, no tienen, y lo habéis experimentado vosotros a lo largo de este último tiempo para aquí, la visita presencial no tiene nada que ver con la visita en remoto, ¿no? Entonces, la visita presencial, es más, la visita presencial antes ya había cambiado, ¿no? Porque antes cuando tú ibas a una visita presencial, a lo mejor tenías la suerte de ir al despacho de la persona. Entonces, yendo al despacho de la persona, detrás suyo tenías su mundo. Entonces decías, maravilloso. Porque, claro, tú te quedabas ahí, empezabas a mirar rápido, vale, no sé, veías un cuadro y veías a la persona con la que ibas a hablar en un barco. Y dices, bueno, algo, entonces vas sacando inputs. Ostras, tiene, yo qué sé, tiene otro cuadro de cuando el Barça ganó un campeonato. Entonces vas viendo poquitas cosas con las que tú ya puedes empezar a romper el hielo, ¿no? Después ya pasamos a ir a visitar a empresas donde te hacían entrar en un espacio diáfano, ¿de acuerdo? Donde tú entrabas por una puerta, la otra persona entraba por otra puerta, os sentabais, estabais ahí y no podías detectar absolutamente nada de esa persona, ¿de acuerdo? Después seguimos en este segundo punto, pero entraron las redes sociales profesionales, ¿no? Entonces, todo esto ha sido como un pequeño camino, ¿no? Entonces, con las redes sociales profesionales, cuando ya tenemos nosotros un poco la oportunidad de lo que nosotros antes veíamos en el despacho de la persona detrás suyo, verlo desde tu casa antes de ir a hacer la visita, ¿de acuerdo? Entonces, como os voy a explicar ahora, la visita en remoto tiene sus propias reglas. Entonces, ¿qué me gustaría? Como estoy seguro que a día de hoy vosotros sois grandes expertos, revisaseis un poco si en todos los puntos que voy a compartir con vosotros, que os pongáis nota, ¿de acuerdo? Entonces, el primer punto es la preparación. Entonces, en la visita en remoto, tanto como en la visita presencial, la preparación es fundamental, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es la clave que tenemos nosotros para construir valor. ¿De acuerdo? Entonces, si en la visita presencial era importante, ahora se vuelve súper crítica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que aprovechar el Smart Data, redes sociales, datos de la última visita, toda la info que hayas podido recoger, ¿de acuerdo? O si tienes departamento de marketing, toda la info que os puedan haber recogido, ¿de acuerdo? Entonces, es fundamental que cada uno de nosotros tengamos nuestro CRM súper bien alimentado. Entonces tú me puedes decir, oye, la empresa me facilita un CRM o yo me creo mi propio CRM en Excel. Me parece maravilloso, pero trabajes como trabajes, que lo tengas muy bien alimentado. Oye, hijos, cumpleaños, mm, cualquier tipo de información, se ha ido de vacaciones hace poco, cualquier cosita para ir reconectando con esa persona. Otro punto muy importante cuando hablamos de la preparación, que es clave, sobre todo online, ¿de acuerdo? Tenemos que tener claro el objetivo de la llamada, de la visita virtual, ¿de acuerdo? No puede ser, voy a salto de mata y esta mañana voy a hacer 5 llamadas de captación. No, pero espera, vamos a analizar cada una. En la primera, oye, tienes claro el objetivo, qué es lo que quieres conseguir, ¿no? Porque cada llamada, cada contacto, tenemos que conseguir algo, poquito a poco. Entonces, al final, la venta es una carrera por etapas. Entonces, en un 2% se cierra en el mismo momento, por tanto, ese 2% que nos indica que tenemos un 98% de veces en las cuales, si no vamos preparados bien, pues a lo mejor la otra persona decide, a lo mejor no le hemos aportado valor, ¿de acuerdo? Entonces,
En la preparación también tenemos que tener preparadas respuestas para las principales objeciones, ¿de acuerdo? Tener los materiales abiertos en la mesa, ¿de acuerdo? Para economizar el tiempo y no empezar a perder el tiempo buscando cosas por un lado, por el otro, abriendo un cajón, cerrando un cajón, porque todo eso, al estar al otro lado de la pantalla, enfría mucho más todo. Entonces vas perdiendo un poco el hilo de la conversación, ¿de acuerdo? Y en todo esto, en esta preparación, lo vuelvo a repetir, es esencial que nosotros conozcamos bien lo que hace nuestra competencia. El punto número dos también es vital, ¿de acuerdo? La conexión. La conexión para captar la atención del interlocutor, ¿no? De la otra persona que tenemos delante. Entonces, los primeros minutos de esa llamada, podría ser llamada telefónica o llamada virtual, para nosotros y para el momento van a ser muy claves, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, porque puede ser un cliente conocido o no, perfecto, con lo que la conexión será muy diferente, pero la gran habilidad nuestra, ¿de acuerdo? Que nosotros al final somos navajas suizas, es establecer esa conexión emocional con la persona. Otro punto muy importante es la de estar atentos, ¿no? Pero atentos a qué? Atentos a los silencios, el ritmo, el tono, los cambios en el interlocutor. Nosotros al final tenemos que tener todos los sentidos activados en esa llamada, en esa visita, para detectar su interés. ¿De acuerdo? Otro punto importante es el de no estar hablando todo el rato sin parar, ¿no? Esto, por ejemplo, ahora estamos en un webinar, si fuera, si fuera algo más de tú a tú es distinto, ¿no? Pero cuando estamos en una videollamada, importante ir chequeando con él. Oye, ¿me sigues? ¿Tienes alguna duda? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Qué te parece lo que te estoy contando? ¿De acuerdo? Un poquito para ver un poquito si nos está siguiendo o no nos está siguiendo. Por otro lado, lo que os comentaba antes, la importancia de explorar las objeciones y frenos, aquí se vuelve todavía más importante eh, que en una visita presencial. Por otro lado, al estar en dos lugares distintos, muy importante tener una conversación muy fácil, muy cercana y sobre todo hacer muy fácil el discurso. Por otro lado, ritmo y dinámica. No hablemos muy rápido, no hablemos muy lento, vigilar el tono de voz, pero el ritmo y la dinámica importante. ¿Por qué? Porque normalmente cuando tú haces una visita, una reunión con alguien, tienes un número ilimitado de tiempo, limitado, disculpen. Ellos cuando te envían la reunión te ponen de 12 a 12 y media, punto. Entonces tú tienes 30 minutos para que todo esto te vaya funcionando de manera fantástica. ¿Por qué? Porque las visitas son más cortas, entonces cada uno de nosotros necesita tener un buen control de los tempos, ¿de acuerdo? Entonces, lo importante aquí también es que si tú visitas tu videoconferencia, tu llamada, a mí, Luca, como posible comprador, no me está aportando nada. Si fallamos en ello, bueno, una vez caigo, la segunda vez a lo mejor no te atiendo, ¿no? Entonces, o te digo, envíame las cosas por mail, ¿de acuerdo? Entonces, importante. Otro punto importante aquí sería el seguimiento. Entonces, en un entorno híbrido, como el que estamos hablando, no podemos fallar, ¿de acuerdo? En hacer el seguimiento de los acuerdos, ¿de acuerdo? Y en revisarlos al prepararse la próxima visita. Otro punto importante aquí es esa alineación que tiene que haber entre dos departamentos que muchas veces se dan la espalda. Entonces, es un grave problema porque son dos departamentos que tendrían que ir de la mano y saltando por el campo recogiendo flores, ¿de acuerdo? Porque cuanto mejor relación haya entre marketing y ventas, mejor funcionarán las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, dado que hemos dicho antes que el 60% del proceso comercial lo hacemos sin estar en contacto con un vendedor, eh, el papel de marketing aquí para nosotros va a ser fundamental. Otro punto importante es la importancia, nosotros que estamos siempre rodeados de gente, hablando con gente, comunicándonos con gente, ninguno de nosotros trabaja en un laboratorio solo, ¿de acuerdo? La importancia de desarrollar la inteligencia emocional híbrida. Bueno, entonces, cuando hablamos de inteligencia emocional, ¿de qué estamos hablando? Nuestra capacidad de reconocer y entender, primero, nuestras emociones, ¿de acuerdo? Y después las de los demás. Y la capacidad, ¿de acuerdo?, de utilizar esa información para gestionar nuestras emociones, ¿de acuerdo? En otras palabras, hay dos inteligencias dentro de la inteligencia emocional que para nosotros son vitales. La inteligencia, por un lado, intrapersonal, que sería
la importancia de conocernos bien a nosotros mismos, la importancia de motivarnos muy bien a nosotros mismos, el ser proactivos, el ser capaces de tener autocontrol, ¿de acuerdo? Y el entusiasmo que nosotros podemos generar. Y por otro lado, dentro de las múltiples inteligencias que hay dentro de la inteligencia emocional, la importancia de las habilidades de comunicación y de relación, ¿de acuerdo? Porque al final, para nosotros es súper importante conectar, ¿no? La conexión con la persona, ¿no? Porque os lo estaba comentando antes, productos iguales, yo al final me caso con el que tenga más conexión. Si el producto es el mismo y el precio más o menos es el mismo, con más descuento, menos descuento o cero descuento, al final, con quien yo me sienta cómodo, ¿no? Porque al final, con nosotros, como comerciales, es como un matrimonio. Yo quiero tener un matrimonio con mi comercial a largo plazo, no quiero tener un matrimonio de 6 meses y luego buscarme a otro comercial, ¿no? Entonces, importantísimo esa conexión. ¿Y cómo conseguimos esa conexión? Al final, muchas veces preguntas abiertas, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que la otra persona te hable, te explique y se pueda enrollar lo máximo posible, ¿de acuerdo? Y yo poder ir viendo un poquito por dónde van mis tiros, ¿de acuerdo? Entonces, si yo soy inteligente y sé hacer unas buenas preguntas abiertas, la otra persona se enrollará, me dará datos que a mí me interesan, en cambio de tener preguntas solo con respuestas de sí y no. ¿No? Entonces, sí, no, dentro del tablero de la OCA no llegaré nunca a la casilla final. Con preguntas abiertas tengo muchísimo más movimiento. Y por otro lado, la escucha activa, que la escucha activa al final lo que quiere decir es, lo dejo todo, me centro en ti y te escucho. Entonces, y escucha empática, ¿no? Aquí me faltaría me voy a poner también en los zapatos de la otra persona cuando me diga, oye, que no estoy de acuerdo, la empresa no está yendo muy bien o me está discutiendo algo, para yo no poner resistencia y pensar, vale, si yo estuviera ahora en sus zapatos, ¿por qué me debe estar diciendo que nosotros no somos, que somos caros? ¿O por qué no quiere trabajar con nosotros? ¿No? Lo que sea, ¿no? Esa escucha también empática que es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que personas distintas exigen modos de relación distintos. Entonces, os vuelvo a hablar de esta importancia de la empatía. ¿De acuerdo? Entonces, cuanta más empatía nosotros desarrollemos, tanto como cuando van bien las cosas, como cuando van mal, para poder entender, ¿no? Al final, todo lo que tenemos que hacer aquí es tener un poco vista de águila y ver un poquito y decir, oye, esta persona, ¿por qué no me está comprando a día de hoy? Entonces, si yo estuviese, ¿por qué no me compran? No, porque es un tema de confianza. Lleva 10 años comprándole a la misma persona. Perfecto, muy bien, poquito a poco. Vamos a generar con él poco a poco esa confianza. Vamos a ir sembrando poquito a poco. Hoy no me compras, te he entendido, pero bueno, como yo sé que tú buscas confianza, cuando yo te gane esa confianza, a ver qué pasa. ¿Perdón? Punto número 4. Saber cómo utilizar los distintos canales que tenemos a día de hoy para poder contactar a una persona. Entonces, pregunta que os hago yo para que vosotros penséis. A día de hoy, pensar vosotros qué mix de canales estáis utilizando actualmente con vuestros clientes. ¿De acuerdo? Entonces, os planteo algunos, ¿de acuerdo? Que ya conocéis seguramente todos, pero veréis que hay unos más formales, otros menos formales, etcétera. Tenemos, por ejemplo, un Teams o un Zoom que estamos teniendo ahora, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos el contacto por correo electrónico, ¿de acuerdo? Podemos también utilizar el teléfono y podemos utilizar también el WhatsApp. Por lo tanto, entonces, cuando se hablaba de creencias limitantes, pues esa importancia de que ya se rompió hace mucho tiempo en muchos casos, y hay otros casos que aún no se sienten cómodos, ¿no? Pero bueno, ese WhatsApp, que a lo mejor no tiene que ser invasivo, pero simplemente para decir, oye, Luca, te acabamos de enviar la propuesta, oye, magnífico, ya está. No tiene que ser un contacto más, simplemente me llega más directo, porque muchas veces los correos, ¿no? Y sobre todo los correos, el 82% de la gente los mira desde el móvil y cuando bajas y ves tantos correos es que ya no sabes ni diferenciar quién es quién, ¿no? Entonces, aquí tenéis los 4 canales, ¿no? Más el canal presencial, lógicamente. Entonces, elegir vosotros un poco cuándo os va bien uno, cuándo os va bien otro, ¿no? O os lo planteo de otra forma. Preguntarle a vuestro cliente, ¿cómo queréis que os contacten? Oye, pues no sé, imagínate un cliente más frío. Oye, el WhatsApp te diría, no, 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 mira, conmigo nada de WhatsApp, conmigo correo electrónico. Eso sí,
cuando tengas la propuesta que ya me has enviado, mándame un WhatsApp porque recibo muchos correos. Perfecto. Entonces, preguntemos un poco a nuestros clientes cómo quieren ser conectados. Entonces, diferentes canales que tenemos, ¿no? Al final, todos estos diferentes canales es como nosotros estamos en un barco, vamos tirando cañas, ¿eh? Vamos tirando cañas al mar. Entonces, cuantas más cañas nosotros tengamos, cuantas más cañas con las que nosotros nos sintamos cómodos, más oportunidades vamos a tener de sacar un pez del agua, más impactos vamos a generar, más vinculación vamos a generar también con esa persona y más leads, referencias, oportunidades. Por eso os decía, aprovechémoslo todo y todo lo nuevo que vaya viniendo, añadámoslo a nuestra mochila. ¿De acuerdo? Punto número 5. El último punto es la importancia para cada uno de nosotros de gestionar nuestra marca personal. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de marca personal, ¿de acuerdo? La marca personal que tenemos online. Es decir, decírmelo vosotros. ¿Qué preferís tener? ¿Una marca como la primera o preferís tener una marca como la segunda? ¿No? La marca de la primera, ¿no? Espera, que te doy mi tarjeta, ¿no? Mes de julio, cartera de piel, ¿te doy mi tarjeta o te doy mi tarjeta? Al final es como te ven. Entonces, cuando hablamos de marca personal, comparto con vosotros una pequeña rueda. Al final, ¿qué es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros en la medida de lo posible? Ojo, primero, saber dónde están nuestros clientes. Oye, mis clientes están en Instagram. Pues están en Instagram porque tengo una floristería. Oye, mis clientes están en LinkedIn porque yo capto gestoras. Perfecto. O yo capto, no sé, departamentos de recursos humanos de gran consumo. Perfecto. O departamentos de compras. Donde estén vuestros clientes. ¿Qué tenéis que hacer vosotros? Hombre, tenéis que tener un perfil. Tenéis que tener un perfil para fortalecer vuestra marca personal, ¿de acuerdo? No lo tengáis inactivo, intentar tenerlo mínimamente activo, aunque sea reposteando noticias de vuestro sector, da igual, ¿no? Conectar con gente, te ayuda también un poquito a conocer tendencias, hay mucho experto de todo, que siempre va bien, siempre aprendes cosas, puedes intercambiar opiniones, compartir también tu conocimiento y tu experiencia, ¿de acuerdo? Oye, puedo subir algo, puedo subir un estudio, puedo subir un artículo, puedo subir un punto de vista acerca ¿de acuerdo? Todo esto te ayuda a fortalecer la presencia en el entorno digital profesional, ¿de acuerdo? Y bueno, nunca se sabe, a lo mejor estás metido de tal manera que a lo mejor en algún momento te conviertes en un referente en tu área profesional, ¿no? Entonces yo siempre digo, ¿no? Opinión personal, al final lo importante aquí es que nos vean como expertos. Entonces, seamos del sector que seamos, que nos vean como grandes expertos. Entonces, pensar que la marca personal, ¿de acuerdo? Al final es lo que dicen de ti, lo que dicen de nosotros cuando nosotros nos levantamos y salimos, ¿de acuerdo? Entonces, importante tenerla bien trabajada, seguir una etiqueta, ¿de acuerdo? No nos pongamos a hablar de política, no nos pongamos a hablar de religión, no nos pongamos a hablar de temas que no tienen nada que ver con nuestro día a día profesional. ¿Por qué? Porque como a todos nosotros nos encanta ponerle etiquetas a todo el mundo, pues vender, sabéis cómo es, pues no te pongas más tochos en tu espalda, ¿no? Porque si no, cada vez lo tienes más difícil. Entonces, al final estamos llegando ya a las conclusiones y me gustaría compartir con vosotros dos mensajes, ¿de acuerdo? Después de lo que hemos hablado esta tarde, la importancia de adaptarnos, ¿de acuerdo? Eh, Siempre van a salir cosas nuevas. A nivel tecnológico, ahora estamos con la inteligencia artificial, hay muchos defensores, hay muchos detractores, hay gente que dice que la ayuda en su día a día, hay gente que dice que te atrofia el cerebro, pero nosotros no lo vamos a poder parar y esto va a seguir. Entonces, veamos las oportunidades que está teniendo, que estamos esa omnicanalidad, ¿no? Una nueva caña para sacar fuera del barco e intentar pescar de manera distinta que de la manera que normalmente lo había hecho, ¿no? El saber adaptarnos y después pensar un poquito, ¿no? Que la única forma de darle sentido a estos cambios es lo que hablábamos, sumergirse, moverse y bailar con el cambio, ¿verdad? Entonces, por mi parte, daros las gracias bueno, por esta tarde de webinar. Desearos muchísima suerte a cada uno de vosotros. Y por otro lado, bueno, al final, no sé, si tenéis alguna duda, alguna consulta,
os dejo aquí mis datos para que podamos seguir hablando. Y ahora, bueno, daríamos un poco pie a un poco si tenéis alguna pregunta, alguna consulta, etcétera. Yo dejaré de compartir pantalla y, y entraré en el chat a ver si hay alguna, a ver si habéis escrito algo, no habéis escrito algo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos tenemos el chat desactivado. Ah, perfecto. Chat activo. Vale, estos son mensajes internos. Pues no sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Os dejo unos segundos y si no, daríamos por concluida la sesión. Recordaros que la sesión se está grabando, por lo que la tendréis, supongo que a partir de esta tarde ya en la carpeta de vídeos. Muchas gracias a vosotros y si no hay dudas, no hay preguntas, damos por finalizada la charla. ¿Puedes recordar lo del pro? Luca, sí. Sí. Os puedo recordar, hay un programa que está funcionando, que es el programa Projecta, ¿de acuerdo? En el cual hay un grupo de orientadores que os pueden ayudar en temas de orientación profesional, ¿de acuerdo? Entonces, un poco, hay cuatro posibilidades para poderos ayudar en el tema de las orientaciones. Si vosotros veis que necesitáis ayuda, tenéis alguna duda en temas de marketing o en temas de ventas, os podemos ayudar. Si tenéis alguna duda a nivel de competencias personales, oye, me gustaría mejorar un poco en alguna competencia mía profesional, os podríamos ayudar. Y también si tenéis alguna duda a nivel digital, ¿de acuerdo? Alguna duda a nivel digital, oye, pues me gustaría, me invento, oye, quiero vender mis productos por Instagram, pero no tengo ni idea de Instagram para poder vender mis productos. ¿De acuerdo? Son un poco las facetas en las que nosotros os podríamos ayudar. Entonces, en el caso de estar interesados, es un proyecto que empezamos el 7 de enero, terminará el 7 de diciembre. Entonces, hemos tenido una afluencia brutal de colegiados que ya están trabajando con los distintos orientadores que tenemos en el programa. Y bueno, las primeras personas que ya han terminado, también intentaremos colgar sus comentarios también para que os veáis un poco reflejados, para ver un poco cómo les está gustando, que hasta ahora está saliendo la gente contenta, que es lo importante, es el objetivo que perseguimos nosotros. Así que cualquiera de vosotros que esté interesado en entrar en este proyecto, que es maravilloso, se puede poner en contacto o bien conmigo o bien se puede poner en contacto con el servicio de atención al colegiado en la primera planta. Aquí tenéis el enlace que os dejan mis compañeras. Así que, bueno, esperamos veros también en este nuevo programa que se llama Projecta. Perfecto. Pues por mi parte saludaros, que tengáis muy buena tarde y ya está llegando casi el fin de semana, muy buen fin de semana y cualquier duda, cualquier consulta, estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes.